Bien, vamos a iniciar. Si hubiese alguno que no me escucha, por favor lo pone ahí en el chat, pero vamos a iniciar respetando la buena disposición de los que ya están presentes aquí en la sala virtual. Hay mucho más gente que se inscribió, me imagino que por ser un horario eh, hábil, han dispuesto esperar quizás a la grabación. Eh, pero bueno, vamos a iniciar. Primero les queremos dar muchas gracias a todos los que están presentes en esta capacitación, a donde hemos escogido un tema que es de actualidad en Costa Rica y, y realmente en toda Latinoamérica, y es el tema de las APNFDs. Vamos a tratar de desarrollar rápidamente o a conversar de los atractivos de las APNFD para ser usadas en la legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Cuáles son esos atractivos? Bueno, daremos nuestra opinión de cuáles pueden ser algunos de esos atractivos. E igual ustedes pueden dar su opinión. ¿Y por qué enfocamos este tema? Básicamente porque en ocasiones en el sector de las APNFDs, pues surge la pregunta, ¿por qué nosotros? ¿Verdad? Entonces, queremos conversarlo, tiene esta temática, tiene la virtud, podemos decirlo, de que es aplicable a cualquier legislación eh, de Latinoamérica y del mundo entero, diría yo, porque el tema del fenómeno de las APNFDs como sujetos obligados a tener un sistema preventivo de lavado de activos, de financiamiento al terrorismo y de prevención al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, pues es mundial hoy en día, ¿verdad? Entonces, vamos a usar la siguiente mecánica o la siguiente dinámica. Yo voy a exponer el tema y al finalizar la exposición, pues abrimos a preguntas que puedan tener. Las pueden hacer por el chat o las pueden hacer por medio de audio, e igual si nos permiten el privilegio de conocerles, porque no conocemos a todos los que están, algunos sí, entonces pueden darnos acceso por medio de la webcam. En fin, vamos a iniciar. Damos gracias. Hay otros compañeros que ya están ingresando. Le damos la bienvenida a Darío Amaya, a Catherine Cordero. Muy bien. Vamos a iniciar entonces. ¿Cuáles son los atractivos de las APNFDs para ser usadas en la legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva? Es importante que desde ahora tomemos en cuenta que, de acuerdo a la actualización que se han venido dando de las regulaciones del GAFI, de las 40 recomendaciones y el enfoque de las Naciones Unidas y otros organismos, hoy hay tres preocupaciones, por decirlo de alguna forma, para efectos de que las empresas tengan un sistema preventivo y se cuiden y puedan gestionar el riesgo de ser usadas en tres áreas sumamente importantes. Número uno, lavado de capitales o legitimación de capitales o legitimación de activos. Número dos, financiamiento del terrorismo. Número tres, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Cada vez que en nuestros países va actualizándose la legislación, se va incrustando desde el punto de vista jurídico estos
estas tres áreas de prevención y también generando obligaciones de parte de las empresas, de manera que siempre en su sistema preventivo deben de estar pensando y en su cultura preventiva en estas tres grandes áreas de prevención. Así que desde ahora piense en su empresa, piense en la actividad que desarrolla su empresa y piense en legitimación de capitales, prevención de legitimación de capitales, prevención de financiamiento del terrorismo y prevención de financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Voy a pasar estas diapositivas que tienen que ver con términos y condiciones legales sobre el uso de este material, que es un material que luego les va a llegar a su correo electrónico en formato PDF para que ustedes puedan disfrutar de él, estudiar, repasar, en fin, e incluso enviarnos sus consultas. Vamos a hablar rápidamente de algunos conceptos generales que estoy seguro que algunos de los asistentes hoy en la sala ya los conocen. Sin embargo, quiero que se focalicen en estas tres áreas y especialmente en la actividad de su empresa como APNFDs, ¿verdad? Entonces, quiero que estén ahí precisamente pensando en lo que hace su APNFDs, esa actividad, esa profesión que no es financiera, pero que ha sido designada por las razones que vamos a tratar de conversar ahora. Entonces, yendo a lo general a lo particular, es interesante o es importante que usted recuerde de a dónde viene esta obligación. Recordemos que el GAFI, uno de los organismos intergubernamentales que gobierna, por decirlo de alguna forma, el tema preventivo en lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, junto este último con Naciones Unidas, en las recomendaciones desde hace ya varios años viene insistiendo en la importancia de que las APNFDs tengan un sistema preventivo acorde, obviamente, a la actividad de cada una de ellas. Cuando estamos hablando de APNFDs, entonces estamos hablando de actividades y profesiones no financieras designadas. Es decir, entendamos que las empresas, las personas físicas o jurídicas que mencionaremos adelante, no son miembros típicos del sistema financiero, no son entidades financieras, pero han sido designadas por los organismos como empresas que por su actividad, o como personas que por su actividad, son susceptibles de ser usadas para legitimación de capitales, para financiar el terrorismo o para financiar la proliferación de armas de destrucción masiva. No vamos a entrar a leer cada una de estas recomendaciones, le va a quedar a usted en su material, pero sí le invito a que usted saque unos 10, 15 minutos y usted pueda verlas y luego va a su legislación, va a su reglamentación y usted se va a dar cuenta pues que es precisamente estas recomendaciones, la 22 y la 23, que son en muchos casos escenarios que se reiteran en nuestra legislación, en su legislación, los que nos están visitando de otros países hoy. Y entonces, siempre usted debe tener clarísimo de que las recomendaciones 22 y 23 y sus notas aclaratorias son la fuente de modificación y de actualización de nuestras legislaciones y nuestras disposiciones reglamentarias y normativas en el orden preventivo. Y entonces aquí se establecen los escenarios de regulación y se establece lo que debería de estar en la legislación, en las normas y en los reglamentos preventivos. Entonces, tome en cuenta eso para que usted por su parte haga esa comparación, ¿verdad? Usted ya vio las anteriores, ahora puede ver aquí proveedores de servicios financieros. Si usted va a su legislación y a su normativa,
y se va a dar cuenta que son lo mismo, que es lo mismo que está ahí en su ordenamiento preventivo. Y la recomendación 23 establece otras medidas de complemento, remitiendo también a las recomendaciones 18 a la 21. Bien, entonces lo que quiero que comprenda es que su legislación, la legislación de su país, la regulación, la normativa, esta filosofía preventiva que se sale ya del esquema normal típico del sistema financiero, ensancha el enfoque de la regulación hacia otros sujetos obligados, sean personas físicas o personas jurídicas, que son designadas precisamente porque es posible que por su actividad sean usadas o se intente usarles como para realizar procesos de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo o del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Eso es fundamental que usted lo tenga presente para efectos de su interacción a nivel interno, especialmente por la importancia de que usted desde ya debe empezar a sembrar la cultura preventiva en sus empresas. Y en muchas de las regulaciones de sus países y del nuestro, lo interesante es que aquellos sujetos obligados que formen parte del sistema típico financiero son una herramienta del tema preventivo para que si del manejo de las cuentas que tienen en esas empresas reguladas y que son intermediarios financieros, sirvan para interpretar si del movimiento de las cuentas hay personas físicas o jurídicas que debiendo estar inscritas, por ejemplo, en el caso nuestro en SUGEP, no lo han hecho. Y eso es algo que posiblemente a partir del mes de julio empecemos a ver ese tipo de reacciones de parte de las entidades bancarias. Bueno, pero quiero que recuerden lo básico, lo quiero mencionar, fundamentalmente mencionar, y es las características del delito. Repito, muchos de ustedes ya lo conocen, pero hay otros que no, y entonces quiero precisamente exponerlo para efectos de ellos. Pero lo vamos a hacer rápidamente. ¿Cuáles son las características del delito? Las características del delito, especialmente en el tema de lavado de activos, es que son delitos, es un delito global, es un delito evolutivo, es un delito integrado y es un delito demandado. Cuando usted piensa en el concepto de financiamiento al terrorismo, se da cuenta pues que estas características replican también en el financiamiento al terrorismo. Y cuando usted se da cuenta también que el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva tiene un carácter global y que también el crimen organizado busca la evolución de la forma de ejecutar el delito. Hablamos de que es global fundamentalmente porque es un delito que no tiene nacionalidad, son delitos que realmente todos los países los estamos sufriendo, sea en cualquier lugar del mundo, el crimen organizado ha usado los sistemas financieros y en este caso a las APNFDs para ejecutar su delito. Sean grupos que sean grupos de narcotráfico, sean grupos de corrupción, sean grupos que proliferan en los estratos sociales de nuestros países para conquistar personas que trabajen para ellos y en todos los países del mundo sufrimos precisamente el mismo flagelo. Son delitos evolutivos porque realmente el crimen organizado todo el tiempo busca cómo, entre comillas, mejorar su manera de cometer los delitos. Es evolutivo porque siempre andan buscando crear nuevas formas, complementar con otras formas y estilos. Y entonces
es un delito que tiene esa dinámica, es un delito que tiene la dinámica de evolucionar, de expandirse, de cambiar ciertas esquinas y formas de realización del delito, y entonces eso lo convierte en un delito bastante complejo. Es un delito integrado también, o son delitos integrados, porque especialmente cuando hablamos de lavado de activos, estamos pensando en que este delito se realiza no solamente a través de negocios formales, sino también en mucho de ello a través de negocios informales. Es integrado porque está incrustado en la economía de los países, afecta la economía de los países, afecta la imagen de un país, profundiza la marca eh, del riesgo legal, del riesgo país. Y entonces, por su integración en los diferentes sectores de la economía de nuestros países, es un delito altamente peligroso y tremendamente perjudicial. Y luego, tristemente, es un delito demandado. Es decir, el crimen organizado demanda, necesita que le ayuden a legitimar capitales o a lavar dinero. Los grupos que ejecutan actos terroristas demandan el uso de diversos tipos de negocios, de diversos tipos de transacciones, para que por medio de esos segmentos se use como un pasadizo de los recursos que pueden ser usados en otros países para cometer actos delictivos. En algunos momentos en nuestros países pensamos, bueno, pero ¿por qué financiamiento del terrorismo si en nuestros países no hay terroristas o no hay terrorismo? Bueno, el tema realmente no es ese, el tema es que se ha usado su sistema financiero, que se ha usado el sector de las APNFDs en el ejercicio de su labor diaria para que pase el dinero que va a financiar actos terroristas en otros países. Bien, vamos a ir a la otra diapositiva. Rápidamente quiero recordarles las características del delincuente. Las características del delincuente. Es un delincuente que sabe que no lo sabe todo. Es un delincuente que ejerce influencia. Es un delincuente que terceriza sus procesos. Algunos autores les califican como ilusionistas. Y es un delincuente que se caracteriza por buscar gente influyente en los diferentes países y en los diferentes sectores de la economía. Son delincuentes que saben que no lo saben todo, pero tienen todo el dinero del mundo para contratar diversos profesionales. Y en las APNFD hay algunas de esas actividades profesionales, ejercicios profesionales, profesiones que se usan o actividades que se usan para alcanzar el objetivo del crimen organizado, que en algunos casos será lavar activos, que en algunos casos será usar esas fuentes para que pase el dinero y vaya a financiar actos terroristas en otros países, o bien que empiece y use esas fuentes para financiar la multiplicación de armas de destrucción masiva. Es un delincuente que se caracteriza por ejercer influencia. Es un delincuente que está organizado para tener información de inteligencia, para saber cuáles sectores de la economía de un país están más afectados que otros y qué tipo de personas son las que estarían dispuestas a venderle los servicios a cambio de una comisión. Terceriza sus procesos porque no los puede hacer él
y en muchas ocasiones ni siquiera los que construyen para ello los procesos, sino que contrata abogados, contadores, asesores financieros, ingenieros, especialistas en procesos, etcétera, etcétera, para realizar o iniciar o desarrollar al mismo tiempo una dinámica de ejecución del delito, sea de legitimación de capitales, o sea de financiamiento del terrorismo, o sea de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, terceriza esos procesos, contrata a otros y establece relaciones comisionales con ellos para que ellos trabajen por cuenta de él. ¿Okay? Ahora, son ilusionistas porque son especialistas en crear escenarios, yo le digo escenarios mentirosos, escenarios que aparentan ser reales, pero no lo son. Y ese es el detalle. El detalle es que en ocasiones nosotros estamos viendo cierta información que parece que es veraz, pero si llegamos a aplicar la debida diligencia, el conozca a su cliente y otras herramientas de complemento, vamos a darnos cuenta que realmente mucha de la información que está en esos documentos no es cierta, es falsa, es falsa. Y solamente aplicando la debida diligencia, el yendo a verificar determinadas direcciones, el verificar determinada información sobre determinadas personas, nos daremos cuenta de ello. Y buscan ellos gente influyente. ¿Por qué buscan gente influyente? Bueno, porque necesitan que la gente influyente sean funcionarios de determinadas entidades, sean personas físicas o jurídicas que desarrollan estas profesiones, sean personas que pertenecen a diferentes sectores de la economía o tienen empresas en diferentes sectores de la economía, les abran puertas a ellos, les abran caminos para entrar y entonces desarrollar sus procesos, no solamente a través de esa persona de influencia, sino también de sus allegados, de sus empresas, de sus grupos financieros, etcétera, etcétera. Bien, entonces vaya usted viendo cómo es que va encajando, si usted trabaja para una APNFD, cómo va encajando el acceso de un delincuente de estas características en ella. Y vaya pensando en formas de prevenir eso, formas de evitar eso. Rápidamente recordemos algunas de las características del lavado de dinero, de la legitimación de capitales, y es una que es fundamental y es que es un proceso y que como proceso tiene sus propias etapas, que no se agota en una sola etapa, sino que tiene una etapa en donde primero se introduce el dinero al sistema financiero, porque el que lava dinero necesita buscar empresas que reciban dinero en efectivo y puedan entonces luego pasar a una segunda etapa en donde aplican la lavadora por medio de la distribución del dinero y hacen muchos negocios en los cuales necesariamente ellos no buscan ganar, sino que lo único que buscan es lavar. Y por eso es que tratan de buscar especialmente entidades que reciban efectivo y luego desde ahí empiezan los procesos de lavado de activos hacia sectores como mercados de valores, sectores como sector fiduciario, como el sector cooperativo de ahorro y crédito, y otros más, ¿verdad? Y dentro de ellos las actividades profesiones no financieras designadas. Y luego, como una tercera etapa, está la integración de la economía, la integración del dinero a la economía, que es la última etapa del proceso de legitimación de capitales, que es donde ya se lavó dinero aquí, se lavó mucho dinero aquí, y entonces tiende a reposar aquí.
¿Y qué le digo reposar? Bueno, es porque la idea es que el dinero permanezca por más tiempo ahí en ese sector de la economía. ¿Por qué razón? Porque ya se lavó, porque ya se lavó. Y entonces, en buena teoría, es un dinero limpio, en buena teoría, el que está ahí. Ahora, es importante mencionarles que tenemos que tener presente de que los grupos que lavan dinero siempre buscan países a donde el derecho de la propiedad privada esté muy protegido. Ellos buscan ese tipo de naciones, ese tipo de países, hacen sus análisis para estar tranquilos respecto de que el día de mañana no le van a quitar sus bienes, salvo que haya un acto requerido por medio de la actividad de la autoridad judicial para decomisar eh, dinero o para decomisar activos de esa persona, ¿verdad? Entonces, cuando se encuentra en un país como Costa Rica, en donde la propiedad privada se protege mucho desde la Constitución hacia todas las leyes y regulaciones, entonces Costa Rica como país termina siendo muy atractivo para los grupos que quieren lavar dinero. ¿Ok? Vaya usted pensando en su empresa, vaya usted pensando en estas etapas y vaya usted pensando en qué etapa de estas podría ser que mi empresa, ellos pretendan usarla para la comisión de este delito. Rápidamente, quiero recordarles en relación al terrorismo, que si usted pone por una columna al terrorismo y por otro lado a el delito de lavado de activos, usted se puede dar cuenta que tienen diferencias. Por ejemplo, el financiamiento al terrorismo no tiene una motivación económica, más en cambio el lavado de activos sí. El financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva puede tener una connotación económica, pero también puede tener una connotación ideológica, ¿verdad? Los fondos del terrorismo o para financiar actos terroristas pueden incluso tener un origen legal. Es decir, pueden haber personas y empresas que simpaticen con la ideología de determinados terroristas o grupos terroristas. Entonces, donan a esos grupos terroristas dinero, cantidades importantes de dinero para financiar actos terroristas en otros lugares del mundo. Es decir, un acto terrorista se puede financiar con dinero total y absolutamente legal. Lo que es ilegal es el acto consciente de financiar esos actos terroristas con el dinero que se ha ganado honestamente día a día. Pero el lavado de activos no tiene esa característica. El lavado de activos proviene de un delito. El dinero que se quiere lavar proviene de un delito, ¿verdad? Entonces, esas son diferencias importantes que queremos mencionar porque al final de cuentas su empresa va a estar dentro de un sistema preventivo trípode, por decirlo así, en esas tres líneas, ¿verdad? Por otro lado, en el terrorismo, el dinero no regresa a su origen. ¿Por qué? Porque el dinero se usa para financiar un determinado acto terrorista. No regresa a su origen. En el lavado de activos, sí es factible que el dinero, luego de realizado todo el proceso en sus tres etapas, llegue al país a donde se produjo ese dinero como consecuencia de un delito o varios delitos que fueron cometidos, ¿verdad? Entonces, esas son diferencias importantes. Igual con el tema de la proliferación de armas de destrucción masiva, porque el dinero no va a volver ahí, sino que se va a usar para fabricar y fabricar y fabricar armas de destrucción masiva. Entonces vean ustedes que hay importantes diferencias entre el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y
el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, que usted debe tener presente para efectos prácticos. Rápidamente quiero mencionarle por qué es que en el caso de Costa Rica y posiblemente en su país ha sucedido similar. ¿Cómo fue que vino sucediendo la evolución normativa para efectos de que al final entraran las APNFDs como empresas reguladas y se ampliara el abanico de empresas y personas físicas que están obligadas a tener un sistema preventivo? El sistema financiero costarricense hace varios años tomó la decisión de abrirse y se abrió a bancos y grupos financieros internacionales. Se rompió el monopolio de las cuentas corrientes y los bancos privados pudieron manejar cuentas corrientes y fondos a la vista. Entonces el mercado crece, el mercado se profundiza. Y cuando el mercado crece, los productos financieros crecen y se profundiza el servicio financiero, claro que se amplía el riesgo el riesgo de lavado de activos, el riesgo de financiamiento del terrorismo o el riesgo del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Todo este movimiento hace que el sistema financiero costarricense evolucione, se crean leyes y regulaciones sobre la prevención de lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, se regula de forma parcial, pero los demás sectores de la economía no entran dentro de la lista de obligados, sino que se enfoca la regulación y la legislación en los participantes típicos del sistema financiero. Se da primeramente un enfoque dirigido hacia los participantes típicos del mercado financiero, ¿verdad? Bancos, financieras, mutuales, cooperativas de ahorro y crédito, operadores del mercado de valores, fondos de pensión, mercados de seguros y otros sectores de la economía, ¿verdad? No se regulan. Entra el mercado típico financiero a ser objeto de regulación, pero otros sectores de la economía pasan inadvertidos para efecto de la regulación. Se va entrando tímidamente con la regulación sobre las fiduciarias y sobre las empresas escrow. Entonces, Costa Rica va evolucionando poco a poco hacia ese enfoque, hacia esa regulación, hacia la creación de un ordenamiento preventivo. Eso es lo que, y así lo vemos, ¿verdad? Pero es un proceso lento que no toma en cuenta a las APNFDs, Y eso empieza a permitir la realización de ciertos eventos que llaman la atención de los organismos internacionales. Por ejemplo, este famoso caso de Ecoteva. Se conoce, se ha profundizado mucho, se ha divulgado muchísimo todo el tema de Ecoteva, siendo el centro el expresidente peruano, don Alejandro Toledo, siendo centro también estos otros colaboradores de él y su estimable suegra, ¿verdad? Y muchos podemos hacer una búsqueda en YouTube sobre el caso de Ecoteva y va a encontrar cualquier cantidad de información a ese respecto. Pero lo cierto es que Ecoteva usa el sistema financiero costarricense y algunos dicen que el sistema político también para realizar un proceso a través del cual se esconde dinero producto de la corrupción en Perú. Y con ese dinero salen financiamientos a Ecoteva y con ese dinero hay compras de inmuebles en Perú. Todo
a, a la velocidad de la luz, todo rapidísimo. Y todo esto empieza a ser objeto de investigación de parte de los organismos internacionales y de advertencia a Costa Rica. Pero también empiezan a darse otros eventos. El caso de Liberty Reserve se promovió como el proceso de lavado de dinero más grande en el mundo. Una empresa que quiso constituir una moneda virtual y lavó dinero del crimen organizado, miles y miles y miles de millones de dólares. Lo que llamó la atención es que se hizo a través de una empresa costarricense y de un señor, apellido Budowski, que se nacionalizó como costarricense. Se casó con una señora que se dice vendía empanadas afuera del Tribunal Supremo de Elecciones y se hizo un matrimonio por conveniencia de esos que existen en diversos países. Se dice que usuarios desconocidos hicieron 55 millones de transacciones ilegales. Crimen organizado puro, químicamente puro, lavando su dinero. Delitos de lavado de activos, delitos de pornografía infantil, etcétera, etcétera, pasaron el producto de su negocio, entre comillas, a través de esta empresa que, repito, se constituyó en Costa Rica y su representante legal y el cerebro de todo este proceso era un señor nacionalizado costarricense. Eso es para que vaya apuntando el por qué las autoridades, los organismos internacionales empiezan a volver la vista, la mirada hacia Costa Rica. Salen diferentes noticias que relacionan a Costa Rica con el tema de la FARC, que fue hallado dinero de la FARC aquí, de inversiones de la FARC en el sector inmobiliario. En fin, tantas cosas, ¿verdad?, que empiezan a afectar la imagen de Costa Rica respecto del tema de lavado de activos. A la par de eso, quien ejercía en aquel momento la dirección de la DIS, el señor don Mariano Figueres, dice que en nuestro país se lavan 4.200 millones al año de dólares, y eso sencillamente es cualquier cantidad de dinero para una economía tan pequeña. Entonces se van sumando factores, se van sumando noticias, y hoy, en esta fecha, podemos decir que se han multiplicado las noticias a donde aparece la presencia y los procesos realizados por el crimen organizado en Costa Rica. Todo eso empieza a llamar la atención y a hacer bulla en los oídos de los organismos internacionales. Entonces viene la visita del 19 de enero, la visita que se realiza del 19 al 30 de enero del 2015, de parte del Gavilat. Y en su conclusión número 14, ellos dicen esto: por lo que respecta a las APNFD, a pesar del reciente acercamiento con las APNFDs, actualmente no existe alguna autoridad competente que regule y supervise el sistema de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo en los casinos físicos y en los casinos por internet, ni las demás APNFD, salvo aquellas supervisadas por la Superintendencia Federal de Entidades Financieras, como por ejemplo las fiduciarias. Entonces, esto provocó fuertes llamadas de atención hacia Costa Rica. El Gavilat llamó fuertemente la atención a Costa Rica y golpeó la mesa y promovió diversa renovación
en el ordenamiento preventivo. Así es como nace la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal. Así es como nace el proyecto de ley 19.951 para modificar varios artículos de la ley 8204 o 7786. Y entonces así se actualiza el ordenamiento preventivo, se procede a actualizar el sistema preventivo y entran nuevos obligados. Acuérdense que Costa Rica tuvo que correr porque ya lo iban a meter en las listas esas de colores que tiene el Gavi. Y hubo que correr en la Asamblea Legislativa para que, modificando la ley 7786, ampliando el espectro de obligados y llegando a incluir a las APNFDs, se pudiese evitar una sanción fuerte para la imagen y la marca de Costa Rica. Entonces, todo esto va justificando modificaciones de leyes, ampliación de ítems para efectos de nuevos regulados, y se llega al momento precisamente de modificar el artículo 15, el artículo 15 bis, agregar un 15 bis y agregar un 15 ter. En el 15 ter se incluyen los notarios y nos vamos a apartar de esa regulación hoy, al menos. Luego, tal vez saquemos un tiempo para enfocarnos en ella como parte de la regulación de la Dirección Nacional de Notariado. Pero entonces, la nueva regulación, las modificaciones que incluyen un artículo 15 bis, nos habla o nos incluye a los abogados, a los contadores, a los proveedores de servicios fiduciarios, a los comerciantes de metales preciosos y piedras preciosas, a los corredores de bienes raíces, a los notarios públicos, a las empresas que otorgan facilidades crediticias, a los casinos, a las organizaciones sin fines de lucro y a las casas de empeño. El tema es, ¿por qué la preocupación? ¿Cuáles son los atractivos de las APNFDs? ¿Usted lo ha ido pensando? El atractivo es fundamentalmente que estas actividades, la preocupación fundamental es que estas actividades, las de las APNFDs, las actividades y profesiones no financieras designadas, tienen riesgo de ser usadas para lavar activo, para financiar el terrorismo o para financiar la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, cuando usted llega y analiza y piensa en su APNFD, tiene que pensar bien en su actividad, conocer bien la actividad de su APNFD y luego pensar y hacerse la pregunta: ¿tendremos riesgo para ser usados para lavar activos, legitimar capitales, financiar el terrorismo o financiar la proliferación de armas de destrucción masiva? Hágase la pregunta. A su yo interior, hágase la pregunta y obtenga la respuesta. Claro, son actividades que corren el riesgo de ser usadas por el crimen organizado. Eso es definitivo. Ahora, podrán haber escenarios de más, de menos, pero que el riesgo existe, ¿verdad? Así es como nosotros, entonces, ahora avanzamos a la diapositiva siguiente. Empecemos con estos. Vamos a sacar de esta exposición por ahora, nada más lo vamos a mencionar, vamos a sacarlo por ahora a los notarios públicos. Pero pensemos en los abogados y en los contadores, según la normativa, según la reforma legal, que dan el servicio a sus clientes de compra de inmuebles, le administran su dinero, le administran cuentas bancarias, le administran cuentas de ahorro, cuentas de valores u otros activos de los clientes. Los abogados en todos los países del mundo generan la confianza a sus clientes como para que sus clientes en determinado momento le pidan que le gestione la compra de inmuebles,
que le administre una suma de dinero, que le administre una cuenta bancaria o bien una cuenta de ahorros, o también cuentas que ha abierto en los puestos de bolsa o en las sociedades de fondos de inversión, o bien de otros activos. Entonces, tanto si son los abogados como si son los contadores, tenemos que pensar que es factible que esos servicios de administración podemos englobarlos en un concepto amplio de administración de recursos, de dinero, de valores, de activos, de parte de los abogados y de parte de los contadores a favor de sus clientes, podría ser usados para lavar activos. Podrían ser usados para financiar el terrorismo, podrían ser usados para financiar la proliferación de armas de destrucción masiva. Es totalmente posible. Y hay tipologías que cuentan las historias de abogados que fueron usados o de contadores que fueron usados en la administración de los recursos, en la figura del escrow, para que lavara activos. Entonces, por ejemplo, si un cliente le envía dinero a este abogado o a este contador y le encomienda que compre la propiedad tal y la describe incluso con citas de inscripción, tamaños, todo lo que pueda servir a identificar el inmueble y envía dinero de afuera, ese abogado o ese contador podría estar siendo usado para lavar dinero por medio de esas compras. Imagínense nada más que le diga el cliente en el escrow, en el mandato que le da, cómpreme esta propiedad y además se la alquila a esta persona. Entonces, puede ser que le hayan enviado dinero sucio. Este dinero llega a una cuenta corriente en donde el contador o el abogado administran los recursos de terceros, de sus clientes que llegan ahí, mantiene el dinero ahí y luego realiza la comisión que le pidieron. Número uno, compra el inmueble que él le dijo, no compra otro, solamente tiene que comprar ese y al precio que él dice. Y lo paga de la forma que él dice. Y luego hace un contrato de arrendamiento a una persona que el abogado no conoce, pero que sí es un testaferro de ese grupo organizado. Y resulta que el arrendamiento se paga y se deposita en una cuenta, en la misma cuenta que administra el abogado por cuenta de su cliente, y resulta que el dinero con el que se paga el alquiler es dinero sucio. Entonces, se dan diversos procesos de lavado de dinero. Uno con el envío y la compra del inmueble, otro con el alquiler del inmueble y el depósito de los alquileres en las cuentas. Esos dineros se usan para pagar, por ejemplo, le puede decir, págueme un dinero que le debo a este acreedor y a este otro. Y entonces al final todo pudo ser una ficción, una simulación que se usó en ese ciclo negocial para realizar un proceso de lavado de activos. ¿O qué tal si llega y le dice, necesito que ese dinero lo traslade en una cuenta del banco tal en determinado país y se hace el envío por las corrientes financieras adecuadas del dinero, producto del arrendamiento, pero resulta que es para financiar un acto terrorista en Europa, en Francia, por ejemplo. Entonces, lo que quiero que entiendan es que cuando pensamos en la actividad que describe la norma como justificante para decir usted tiene que inscribirse, la actividad la profesión del abogado por sí misma y la del contador por sí mismo no justifican la inscripción. Pero si ese abogado o ese contador se dedica a la administración de esos bienes, de esos recursos, de esos valores, de esos ahorros o de otros activos del cliente,
Entonces, ahí sí se justifica la regulación como empresa obligada, porque podrían, en escenarios que les he dado como ejemplo, podrían darse procesos. Ahora, lo que vendrá en su momento es que usted como abogado, como contador que se dedica a estas actividades, va a diseñar su sistema preventivo en base a la normativa de su país, en base a la normativa del enfoque basado en riesgo, que en su país va a emitir su regulador y que va a estar dirigida exclusivamente para las APNFEs. En Costa Rica acaba de circular una propuesta de reglamento de normativa precisamente para las APNFE, para este tipo de profesiones y otras que vamos a mencionar adelante. Terminó su consulta el 18 de abril y esperamos que ahora en junio pueda estar saliendo la normativa. Entonces, con esa normativa, las APNFE deben de tomarla y empezar a estructurar su sistema preventivo con el enfoque basado en riesgo de acuerdo a lo que la normativa dice. Van a tener que nombrar un oficial de cumplimiento o un funcionario que se llama funcionario de enlace, dependiendo del tamaño de cada APNFE, existirá esa posibilidad, pero que van a tener que contratar a alguien para una actividad de cumplimiento, van a tener que hacerlo. Ahora, existe la posibilidad de que dependiendo del tamaño de la empresa, se pueda pedir, en el caso nuestro, a la SUGEF, la posibilidad de tener un sistema de cumplimiento diferenciado y, por ejemplo, dado el escaso volumen de operaciones, dado el tamaño de la entidad, dado el poco personal que tiene, pues que se le permita tener un oficial de cumplimiento o una persona de enlace por un cuarto de tiempo, un medio tiempo, etcétera, ¿verdad? Pero en fin, llegado el momento, pasaremos a esa línea de conversación y de interacción con el regulador. Damos la bienvenida a otros compañeros que se han agregado a la exposición. Bien, seguimos con otros. Bueno, nada más para mencionar, el notario público pues aparece como un instrumento para desarrollar estas actividades, ¿verdad? En algunos negocios y dependiendo del tipo de negocios que hagan, ¿verdad? Pero repito, hay una regulación especial de la Dirección Nacional de Notariado creada al respecto. En su momento vamos a verla, vamos a conversarla. Bien. El sector de bienes raíces, dentro del concepto de APNFEs y de los obligados APNFE, ¿ok? Siga pensando en riesgo, en la posibilidad de que ese oficio, esa profesión, esa actividad económica sea usada en este nivel o en este otro nivel para lavar dinero. Entonces, en las APNFEs aparecen las personas físicas y jurídicas que se dediquen en forma, oiga bien, profesional y habitual a la compra y venta de bienes inmuebles. Característica que deben de reunir estas personas es que se dediquen profesionalmente, habitualmente, es decir, que vivan de eso, que se dediquen a eso exclusivamente. Dentro de esos, sin que sea una lista exhaustiva, aparecen los corredores de bienes raíces. Aparecen los corredores o intermediarios de bienes raíces. Sean personas físicas o sean empresas o franquicias que se dedican a esto. Y aparecen los promotores también y desarrolladores de proyectos inmobiliarios. Entonces la pregunta que viene es, ¿existe el riesgo en estas empresas y en esta actividad o profesión de que sean usados para lavar dinero, lavar activos, financiar el terrorismo o financiar la proliferación de armas de destrucción masiva? Claro que sí. Todo lo que tiene que ver con el negocio inmobiliario se ha demostrado a través de la experiencia que
son susceptibles, muy susceptibles de ser usados para lavar dinero. Así vemos casos a donde se han desarrollado proyectos en donde han participado constructores, ingenieros, abogados, contratos de consultoría, contratos de asesoría, contratos de desarrollo, contratos de correduría para la colocación de los apartamentos o de las casas o los edificios que se vayan a construir. Son negocios complejos, verdaderamente complejos. Y entonces existe la posibilidad, y la experiencia ha demostrado, que en muchos casos se han desarrollado contratos simulados, en donde se han inflado los precios de manera exorbitante, a través de los cuales se pagan honorarios a los profesionales y no se justifica el por qué semejantes cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque resulta que al profesional que le están pagando ficticiamente 3 millones de dólares, cuando lo normal podría haber sido 300.000 dólares, ese dinero luego, a través de otras operaciones, va a volver a la fuente que quiso lavar, o que lavó, ¿verdad? Luego de haber desarrollado las diferentes etapas. Entonces, todo esto del sector inmobiliario puede ser tan individual como solamente un negocio de compra y venta de un inmueble, en donde se infló el precio o en donde se bajó el precio, en donde se crearon una serie de sociedades, en donde aparecen personas, testaferros, que compran en representación de esas sociedades, pero que realmente lo están haciendo en representación del crimen organizado. Y entonces, a través de la intermediación de la intermediación de los corredores, si se ejerce preventivamente la profesión, entonces se crea información, se verifica información, se va haciendo un expediente de conozca a su cliente y de verificación del origen de los fondos y de la aplicación de la debida diligencia, que el día de mañana en un estudio, en un análisis de un caso específico de lavado de activos, por ejemplo, ahí va a estar y va a ser un insumo importantísimo. Pero pueden haber muchas operaciones inusuales que pueden llegar a ser operaciones sospechosas. Entonces, lo que quiero que entendamos es que las características del negocio, las características de la industria del negocio inmobiliario, tiende a ser muy atractivo para quienes quieren lavar activos, para quienes quieren financiar al terrorismo o para quienes quieren financiar la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Ok? Existe ese riesgo definitivamente, por eso están en la lista como obligados. Entramos a los comerciantes de metales preciosos y de piedras preciosas o de productos que los contengan. Esa es la empresa obligada. Ahora, ¿por qué puede ser atractiva esta industria para el crimen organizado? Bueno, por un lado, por el precio. Son precios grandes que permiten hacer grandes inversiones, entre comillas. Además, en nuestros países no existen registros relacionados con la compra y venta o la propiedad o titularidad de esas piedras preciosas, de ese oro, de esa plata. En Costa Rica, cuando se define el tema de metales y piedras preciosas, se da unos ejemplos y se deja claro de que no es exhaustivo. Permítame encontrarlo aquí o buscarlo aquí en esta regulación. A ver qué lo hice. Ok, metales preciosos, piedras preciosas. Dice, se consideran metales preciosos, pero no limitados a estos, el oro, la plata, el platino,
el rodio, el paladio, el rutenio, el osmio y el iridio. Se consideran piedras preciosas el diamante, el rubí, el zafiro, la esmeralda, el jade, perlas naturales o cultivadas u otros tipos de gemas que según las cualidades de belleza y durabilidad o rareza y su valor en relación con las anteriores se puedan considerar preciosas. Entonces, en Costa Rica no es una industria muy desarrollada. Sí existe, hay gente y empresas que se dedican a eso, pero no hay un control sobre esos negocios. Y ahora, con esta nueva regulación del artículo 15 bis de la ley 7786, pues me imagino que habrán algunas empresas que se vayan a inscribir y van a tener, y van a estar en la obligación de tener un sistema preventivo. Van a tener que medir su riesgo de ser usados en estos. Entonces, pensando en esa actividad es que los incluyen y pensando en esa actividad es que nosotros entendamos precisamente que tienen la posibilidad de ser usadas para en el lavado de activos, en el financiamiento del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Ok? Vamos con los casinos rápidamente, con las organizaciones sin fines de lucro y las casas de empeño. Rápidamente, los casinos, o sea, claro que pueden ser usados para lavar dinero y eso en la doctrina preventiva se desarrolla y en las historias de casos definitivamente sobresalen. Y los casinos formales, los casinos serios, la regulación mete a los casinos físicos y a los casinos por internet. Pero sabemos que los casinos tienden a manejarse mucho dinero efectivo y que hay casos simples de gente que llega con dinero efectivo, compra fichas, juega un rato y luego devuelve una cantidad importante de fichas y entonces el casino, nada más por ese ejemplo le estoy dando, emite un cheque o emite un depósito a una cuenta que este cliente está dándole para ese fin. Entonces, rápidamente, fácilmente hace un proceso de lavado de dinero. Por eso es que los casinos deben de tener un sistema muy especial, muy particular de prevención de lavado de activos. No es sencillo, no es sencillo y creo que no va a ser muy sencillo tampoco para el regulador el poder darle seguimiento a este tipo de negocio, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Y entonces van a tener que crear un sistema preventivo de lavado de activos, un manual de cumplimiento, van a tener que tener un oficial de cumplimiento o personal de enlace, van a tener que tener formularios y una serie de documentación que ayuda a ir construyendo, así como se hace en un típico miembro del sistema financiero, a crear el rastro documental por si el día de mañana se necesita. Y podrán también, podrán no, deberán también analizar las operaciones inusuales como esta que le acabo de decir y determinar si es sospechosa y entonces consecuentemente comunicarla a la autoridad correspondiente. ¿Y qué decir de las casas de empeño? En algunos países las casas de empeño son bastante reguladas, bien reguladas. En Costa Rica aún no lo son, aún no lo son. Y bueno, ya sabemos el negocio de las casas de empeño. El negocio es muy sencillo. Se entrega un bien a cambio de un préstamo. Y si no se paga el préstamo, pues entonces el prestamista, que es la casa de empeño, se puede apropiar del bien. ¿Okay? Entonces, ¿se puede estar lavando activos? Claro que sí, se puede lavar activos en el negocio de las casas de empeño. Esa es una realidad. Se puede ir a empeñar un bien, por ejemplo, de un valor importante, recibir el dinero y podría ser que ese deudor, esa persona que empeñó ese bien de un valor importante, empiece a pagar los intereses con dinero sucio. Al final de un plazo preestablecido, llega y cancela con dinero sucio
y le devuelven el bien. ¿Ok? Y le devuelven el bien. Entonces, es algo que puede hacer por muchas casas de empeño. En Costa Rica han proliferado las casas de empeño y se pueden lavar cantidades sumamente importantes en un día. Ajá. Entonces, las casas de empeño van a tener que tener su sistema preventivo como cualquier otro, como cualquier otra persona obligada. Claro, de acuerdo a el enfoque basado en riesgo de su negocio. Y luego las organizaciones sin fines de lucro, básicamente empresas que reciban dinero de países que son considerados países de riesgo, que reciban donaciones, que reciban ofrendas, ¿verdad? Empréstitos y ese tipo de transacciones, de manera que hay que filtrar bien este tema de las organizaciones sin fines de lucro, porque dependiendo de las características, incluso algunas iglesias podrían estar entrando en esa línea. Pero entonces hay que ver la característica, si se dan las condiciones precisamente que la regulación está exigiendo en este tiempo, ¿verdad? ¿Ok? Déjeme ver aquí algo. Bien. Sí, bien. Entonces, vamos a ir cerrando esta exposición con las personas físicas o jurídicas que otorguen facilidades crediticias. La regulación normalmente en los diversos países exige que sea una actividad que se desarrolla en forma organizada, que se realice habitualmente, y en el caso costarricense, que se usen cuentas de entidades supervisadas por sujeto, con el fin, obviamente, de dar un rastreo y de dar un seguimiento. ¿Ok? Entonces, facilidades crediticias. ¿Ok? Facilidades crediticias, precisamente, hay empresas que han prácticamente empapelado ciertos lugares, ¿verdad? Ciertas zonas geográficas en este país. Cuando la regulación del artículo 15 y 15 bis define facilidades crediticias, dice que es aquel servicio por medio del cual se presta dinero o se otorga algún tipo de crédito. Por ejemplo, pero no limitado a ello, crédito para la adquisición de propiedades, vehículos, electrodomésticos, equipo de cómputo, consumo, arrendamiento de bienes con opción de compra, ¿verdad? Ahí entra el concepto de facilidades crediticias. Claro que tienen el riesgo para que se lave dinero, para que sean usadas para lavar dinero. ¿Ok? Bien. Quien me está pidiendo para hacer una pregunta, hágame la pregunta por medio del chat, o si no, ahora que terminamos la exposición, dentro de unos 5 minutos, yo le permito que me haga la pregunta por audio y así todos le escuchamos. ¿Le parece, don Jorge? Bien. Ok, entonces, claro que, ¿qué tal que llega una persona a pedir una facilidad crediticia a su empresa, llena todos los requisitos y usted le otorga un préstamo de, no sé, de, de $150,000? ¿Okay? El plazo es a 18 meses, le giran el préstamo a esta persona, le pagan los intereses, paga el segundo mes, paga el tercer mes, podría ser que esté pagando con dinero sucio, podría ser, pero también resulta que
Al cuarto mes dice, voy a hacer un prepago de la deuda. Mire, señor, si hace usted un prepago de la deuda, tiene que pagar un 3% de comisión de cláusula penal. Sí, no se preocupen, no hay problema, yo sé eso, yo le deposito absolutamente todo. Podría ser, ¿verdad? Siempre existe el podría ser, que se esté pagando con dinero sucio. Y entonces se realiza un proceso técnicamente que puede ser ubicado como lavado de activos, como una operación inusual, ¿verdad? Se analiza a través del área de cumplimiento y podría ser que llegue a ser calificada como eh, una operación sospechosa y entonces se, se comunica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también hay que preguntar, discúlpeme, pero de acuerdo a la normativa de prevención de lavado de activos vigente, yo tengo que preguntarle sobre el origen de los fondos del dinero con el cual usted me va a hacer el prepago. Y habrá que aplicar la debida diligencia para analizar si definitivamente la verificación es eficaz, es cierto lo que dice, o, o no lo es sospechoso y entonces se comunica. Porque podría ser que pague porque recibió una herencia, porque vendió una empresa, porque colocó un activo de un importante precio y ahí obtuvo el dinero para cancelar. Entonces, se ha de acuerpar con las escrituras correspondientes, con los documentos correspondientes, pero en caso de que la explicación no sea eh, convincente, se mantendrá la condición de inusual hacia sospechosa y entonces habrá que comunicar al regulador correspondiente. ¿Verdad? Entonces, estoy mencionando casos simples, casos sencillos, casos que se comenta mucho en la doctrina preventiva y en la comunicación de las tipologías de parte de los organismos, para que sencillamente veamos que hay una razón, hay un porqué, y sencillamente es el riesgo de que sean entidades usadas para lavar activos. Es el riesgo en menor escala que la de un banco que tiene una gran cantidad de servicios, pero hay riesgo, ¿verdad? Igual que con las otras actividades que mencionamos antes. ¿Ok? Bien. Ok. Entonces, en conclusión, antes de pasar a las preguntas, sencillamente hemos querido mencionar aquí rápidamente los conceptos generales, pero le hemos motivado para que usted los visualice en la aplicación hacia las APNFDs, ¿verdad? Hacia esas actividades o profesiones no financieras, no financieras, pero que han sido designadas como actividades que tienen el riesgo de ser usadas para lavar activos, legitimar capitales, financiar el terrorismo o financiar la proliferación de armas de destrucción masiva. Bien. Además, hemos visto, digamos que la calificación rápida de las profesiones más usualmente incluidas dentro de un marco de regulación y hemos tratado de explicar el por qué parece que son atractivas para el crimen organizado para realizar esos procesos de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Pero también pueden haber otros atractivos que usted puede conocer, ¿verdad? Aquí hemos tratado de hacer una mención rápida como parte de una actividad que hemos querido volver a emprender porque habíamos dejado de hacer seminarios, webinarios gratuitos, y dado que hemos creado una zona virtual de formación exclusivamente para APNFDs, pues hemos querido de nuevo empezar a desarrollar este tipo de actividades para que las APNFDs, en el caso de cualquier país de Latinoamérica o de Iberoamérica, y hoy en día los procesos de las APNFD que están siguiendo en Costa Rica, puedan tener una fuente de formación y de información que les ayude a llevar
esta nueva cultura y esta nueva manera de hacer negocios en las cuales, de acuerdo a las modificaciones legales, ya se les ha puesto como obligados, ¿verdad? Dentro de esa línea tenemos esta zona privada de formación para PNFDs y también a partir del 1 de junio tendremos un curso virtual para desempeñarse como oficial de cumplimiento o personal de enlace en las APNFDs en Costa Rica. El que quiera información o la que quiera información sobre estos servicios, me puede enviar un correo a oficialesdecumplimiento@gmail.com, me puede enviar un WhatsApp al 60490084 o a mi correo también personal, huachinchilla@abogados.or.cr y le estaremos enviando la información correspondiente. Muy bien. Hay una pregunta aquí, don Jorge. ¿Cómo está, don Jorge? Gusto de saludarle. Es un gusto que esté con nosotros. Dice, don Jorge, ¿en su país el sector remesador es considerado no financiero? Sí, sí, no es, perdón, es considerado no financiero, es cierto, Jorge, y entra dentro de las que nosotros conocemos en Costa Rica como las actividades que describe el artículo 15 de la ley 7786, las remesas de dinero de un país a otro país. No es una actividad típica financiera, ¿verdad? Entonces no se le incluye dentro de los participantes típicos del sector financiero que están incluidos en nuestra ley en el artículo 14, sino que se le incluye en el artículo 15, en donde ya se empiezan a desarrollar o a ubicar algunas entidades, perdón, algunos servicios que no son propios de los entes financieros y que algunos lo dan, ¿verdad? Como un complemento a su actividad principal, sí, pero no lo son típicamente propios, ¿verdad? Ok, don Jorge, ¿le atendí su consulta o tiene otra, don Jorge? Con mucho gusto. Si hay alguien que tenga más preguntas, puede, puede hacerla por audio, ¿verdad? Puede hacerla por audio y, usted toca ahí la manita que hay ahí, yo le doy ¿cómo se llama? El uso del micrófono. ¿Alguien más con una pregunta? Déjeme ver aquí. ¿Hay alguien más con alguna pregunta? Don Jorge ya, ¿verdad, don Jorge? O si usted desea hacer otra pregunta, le estoy pasando aquí para que usted pueda hablar en este momento. Si usted activa su audio, puede hacerla verbalmente, don Jorge, si desea. Bien. Estamos. Catherine, estoy dando la palabra por si desea hablar o enviarme la pregunta por chat, por el segmento de preguntas y respuestas. Catherine Cordero. Buenas tardes, don William. ¿Cómo está, Catherine? Muy bien, ¿y usted cómo le va? Bien, gracias a Dios. Don William, quería saber hasta qué punto tenemos responsabilidad como oficiales de cumplimiento al revisar o monitorear las terceras partes en un fideicomiso. Cuando usted me dice terceras partes, ¿en quién está pensando? Por ejemplo, digamos, Los un caso de beneficiarios. un cliente que requiera una liquidez y que ponga a responder, por ejemplo, una cartera de crédito. ¿Qué responsabilidad tengo yo, digamos, de esa garantía, digamos, de esa cartera de crédito que está respaldando el fideicomiso? ¿Hasta qué punto tengo yo responsabilidad, verdad, o derecho a poder monitorear o revisar esta garantía, verdad, que es la que me respalda el fideicomiso?
Ok, pero usted, Catherine, sería o figuraría como oficial de cumplimiento del fiduciario. Del fiduciario, correcto. Ok, entonces aquí, en caso de los deudores de la cartera de crédito que se está dando en garantía, usted no tiene responsabilidad. Usted no tiene ni la obligación legal de llegar a extender su labor de cumplimiento a ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos formalizan, digamos que un crédito con su acreedor. Y es su acreedor fideicomitente el que está constituyendo el fideicomiso. Usted tiene el deber con su fideicomitente, ¿verdad? Que es fideicomisario porque está dando en garantía de crédito esa cartera. Pero el llegar usted a también monitorear a esos deudores y tener una labor de cumplimiento sobre esos deudores, en mi opinión, desde el punto de vista legal, su labor de cumplimiento no llega hasta ahí. Ok. Creo que la ley no le faculta ni le obliga a eso, y eso más bien es una labor que debería hacer el acreedor, ¿verdad? Claro. Está bien, muchas gracias, don William. Para servirle, Catherine. ¿Alguien que quiera usar también, don Jorge? Ok, ¿quién más quiere hacer preguntas? Don Jorge, ya la hizo. Bien. Ok, ¿alguien más? Si no, para dar por cerrada la actividad de hoy. Ok, estoy viendo ahí unas preguntas. Don Jorge Jara dice, ¿has pensado en realizar un curso para el sector remesador? Sí, realmente sí. Sí, Jorge. Podemos hablar por correo electrónico privado luego. Conversamos al respecto, ¿le parece? Envíeme un correíto, Jorge, y empezamos a hablar un poco de ese tema. Sí me interesa mucho hacer un seminario para ese sector. Me lo han estado pidiendo insistentemente, sinceramente. Ok, don Álvaro nos plantea lo siguiente. Don Álvaro Lara nos dice, otorgo un préstamo y luego el deudor me repaga el préstamo, bien al término del mismo o antes de vencimiento. Aparte de exigirle que el repago se haga a través de un cheque de gerencia o certificado, ¿cómo puede el acreedor exigirle al deudor que compruebe de dónde obtuvo el dinero? Ok. En la práctica eso puede darse de diferentes formas dependiendo de la respuesta. Ok, denme un segundo para bajar un audio aquí. ¿Alguien tiene el audio abierto? Ya lo hicimos, se le encendió la alarma. Ok, vuelvo con la pregunta de don Jorge. Ok. Bueno, aquí el hecho de que se le pida como un requisito, como una política de la empresa que recibe el pago de que exista un cheque de gerencia o un cheque certificado, eso en mi opinión es una sana práctica, es bueno y nos ayuda a que en su momento, y quiero dimensionar lo que voy a decir, ¿verdad? Para que luego no lo usemos nada más como excusa. Aquí, sencillamente, el banco va a emitir el cheque de gerencia o el cheque certificado. Para eso, el cliente tuvo que haber depositado en su cuenta, en la cuenta de él, ese dinero. Es decir, el banco tuvo que haber hecho la labor de cumplimiento para la emisión de ese cheque. Entonces, desde ese punto de vista, eso es un medio, no un remedio, ¿verdad? Es una forma para protegerlo a usted, para proteger su empresa respecto a ese sentido. Pero también como labor de debida diligencia adicional o complementaria,
se le puede preguntar, es totalmente legal, don Álvaro, a ese cliente, disculpe, de acuerdo a la nueva normativa de prevención de lavado de activos que yo tengo que cumplir, debo de preguntarle sobre el origen de esos fondos con los cuales me está pagando. Y entonces, incluso puede crearse un formulario y se va a crear un formulario en donde ese cliente va a decirle de dónde vino esos fondos, esos recursos. Si ese señor le dice, por ejemplo, mire, ese dinero viene de la venta de una propiedad, bueno, entonces acompáñeme copia de la venta de esa propiedad. Es simplemente para tenerla en el expediente, para efectos de que si el día de mañana su jefe llega a ver esa operación de ese crédito y por qué se prepagó, quede toda la documentación y toda la debida diligencia para poder, ¿cómo se llama? Cumplir ante su jefe por cualquier circunstancia, ¿ok? Pero repito, ahí hay un medio de protección interesante que es lo que tuvo que hacer el banco de previo a emitir el cheque de gerencia o el certificado. No debemos de descansar única y exclusivamente en eso que el banco hizo, porque la normativa nos exige tener nuestra propia debida diligencia, nuestro propio sistema preventivo y nuestras propias políticas, normas y procedimientos. De manera que lo que se hace es complementarlo con lo que le estoy o con lo que le acabo de decir. ¿Ok? ¿Puede ser incómodo en la relación con el cliente? Sí, puede serlo. Esa es la verdad, pero creo que de ahora en adelante las APNFD van a tener que ir culturizando también a sus clientes en ese sentido. Ok. Catherine. Ok, ya me hizo la pregunta y ya se la respondí, Catherine. Ok, muchas gracias, Catherine. Ok. Bien, si hay alguna pregunta más. Si no, pues damos por terminado. Quiero contarles que dentro de poco vamos a tener otro webinario gratuito. Si ustedes quieren algún tema relacionado con APNFD, si tienen alguna preocupación específica, mándenmela a mis correos para tratar de escoger de esa lista un tema que pudiéramos estar desarrollando dentro de un par de semanas. El centro de formación de APNFD lo vamos a estar inaugurando a partir del 1 de junio. ¿Ok? Y si hay otros temas relacionados con cumplimiento que quieren que desarrollemos, con demasiado gusto vamos a seguirlos desarrollando. ¿Ok? No se olviden, por favor, de nuestros cursos virtuales que tenemos una lista aproximadamente ya de 10 cursos virtuales a disposición de ustedes. Ok, don Álvaro me dice lo siguiente, y no deja tener razón respecto de el tema. Recuerde que si el acreedor rehúsa el pago de la deuda, el cliente puede depositar judicialmente. Totalmente claro, don Álvaro. Ahora, lo que le quiero aclarar respecto de este tipo de situaciones no es que el acreedor rechace el pago. No, no, no. No hay que rechazar el pago. El pago se recibe, solo que luego el pago se analiza y se hace la investigación correspondiente. Y si se considera que es una operación inusual nada más y no pasa al estado de operación sospechosa, pues ahí murió el asunto. ¿Ok? Pero si se considera que es sospechosa, se informa, se comunica a la autoridad. ¿Ok? Pero no es que el acreedor tiene que rechazar el pago. Don Álvaro, vale que usted me hace esta indicación para aclarar eso. Es totalmente legal que el acreedor reciba su pago, ¿verdad? Reciba su pago. Para efectos legales, produce el efecto liberatorio de todo pago de una deuda. Lo que pasa es que desde el punto de vista preventivo se hace el análisis correspondiente y se decide si se comunica o no se comunica. ¿Ok? Entonces,
Es importante eso, gracias don Álvaro por esa indicación. Repito, no es que se rechaza el pago, se acepta y produce el efecto liberador, se puede hacer la cancelación de la hipoteca y todo eso, pero se hace el análisis correspondiente. Ok. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Voy a ver aquí en el chat, ¿hay alguien por aquí en el chat? Permítame. Sí, 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 Jorge, voy a enviarle la presentación, esta presentación que les hicimos hoy. Vamos a enviarla ahora y también vamos a estar procesando a ver cómo quedó la grabación y si es posible, también les damos acceso a la grabación para que puedan repasar, volverla a escuchar y enviar cualquier consulta sobre el tema. ¿Ok? Sí, don Álvaro. Don Álvaro dice que es muy subjetivo si el cliente que libera lo hace de buena o mala fe. Es cierto, don Álvaro, siempre en el análisis de las situaciones como las que estamos observando y comentando, siempre hay un elemento de subjetividad, don Álvaro. Se supone que quien va a hacer el análisis correspondiente es una persona formada que tiene conocimientos técnicos y que tiene argumentos técnicos para decir si es sospechosa o no es sospechosa. Pero sí, siempre va a haber un elemento de subjetividad. Por eso hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que hacerlo con mucho profesionalismo para no perjudicar a alguien, ¿verdad? Sin intención ni mucho menos, ¿verdad? Porque puede ser alguien de buena fe, definitivamente. De acuerdo, don Álvaro. Pero esa subjetividad siempre existe y existe en cualquier entidad obligada. Habrá que asumir ese riesgo, entre comillas. Bien. Sí, sí, sí. Apliquemos las reglas de la sana crítica. Eso puede ser en el tanto y en el cuanto se argumente bien. Hay que hacer el argumento correspondiente para ese fin, don Álvaro. Es un gusto tenerlo, don Álvaro, por aquí con nosotros. Muy bien. Entonces, nos vamos retirando ya. Quiero agradecerles a todos los que han estado con nosotros en este día. Y bueno, les digo que quedamos a la orden. Vamos a seguir desarrollando webinars gratuitos y quiero que hagamos un énfasis en APNFDs, pero si hay otros temas que ustedes desean que desarrollemos, igual porque tenemos la zona privada para los otros obligados. Cualquier cosa, por favor, ahí están las fuentes de información y las fuentes de comunicación conmigo. Que Dios les bendiga, les deseo mucha bendición en toda su actividad diaria. Hasta pronto. Con mucho gusto, don Álvaro. Gracias, Eric. Vamos a estar conversando, Eric. Muy bien. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta luego.